Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Defiende TV por teleclic.tv y alcalorpolitico.com. El día de hoy vamos a hablar del derecho humano de acceso a la justicia y las irregularidades que se han venido presentando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Recuerde que Defiende TV transmite en vivo, por lo que le invitamos a que participe con nosotros con sus preguntas, comentarios, dudas, sugerencias sobre este tema crucial, importantísimo, que sucede en el estado de Veracruz. Se han venido haciendo nombramientos en el Tribunal Superior de Justicia que no van acorde al procedimiento que marca la Constitución del estado de Veracruz. Y bueno, recientemente un abogado presenta un amparo con relación a este tema. Se le concede precisamente este amparo y bueno, pone en entredicho a todas estas designaciones en el Tribunal Superior de Justicia, pero también todas las sentencias que se han venido otorgando en estas salas del Tribunal Superior, que están, pues de alguna manera, podríamos decirlo, como es, ilegalmente constituidas. Vamos a hablar con dos grandes juristas veracruzanos en Defiende TV. Están con nosotros los abogados Pablo Pérez Imbrón, abogado. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Reconocido jurista, abogado penalista, y también Fidel Guillermo Ordóñez Solana, abogado. Gracias, muy amable por la invitación. Gracias, amplia trayectoria también, tanto en el servicio público como en el sector privado. Y vamos a hablar de este tema. El tema principal es el derecho humano de acceso a la justicia. Se está cumpliendo en Veracruz. ¿Qué está sucediendo? A mí me gustaría iniciar con el abogado Pablo Pérez Imbrón, que nos diera su punto de vista al respecto, abogado. Bueno, definitivamente aquí en Veracruz no se está cumpliendo con el derecho humano a la justicia por las situaciones que acabas de mencionar, de que en las salas del Poder Judicial están fungiendo como magistrados jueces de primera instancia y de control que no tienen un verdadero nombramiento como magistrados. Por lo tanto, pues se está violentando el derecho humano precisamente a la justicia. A la justicia. Abogado Fidel Ordóñez. Claro que gran parte de esto nace porque nuestra Constitución General de la República establece que los tribunales deben de estar previamente establecidos. No es la primera vez que sucede. Ya en el año 2000, cuando se abrió el periodo electoral en Veracruz, cometieron el error de que la sala electoral se integraba como sala en el tribunal, y en alguna ocasión nos vimos en la necesidad de ir a la autoridad mayor, que era la sala regional del Tribunal Federal Electoral de aquel entonces, porque no estaba establecida la sala electoral como debía de estar. Esa razón nos da un conocimiento previo de lo que se refiere a tener un tribunal previamente establecido, porque simple y sencillamente no hay quien nos juzgue o pueda proveer de justicia teniendo un nombramiento con las facultades y la investidura constitucional que tiene un magistrado. Ese es el sentido. Excelente. Abogado Pablo, estos nombramientos que se han venido otorgando le corresponden, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, al gobernador del Estado. Es decir, es una propuesta que hace el gobernador al Congreso del Estado, quien es el Congreso quien ratifica estas propuestas que envía el gobernador. Sin embargo, en estos casos que estamos señalando, no ha sido así el nombramiento. No, efectivamente, el caso de los jueces que están comisionados a las salas nunca fueron nombrados magistrados. Fue una cuestión que tomó el presidente del tribunal, se otorgó facultades que no le concede la ley orgánica. Entonces él dice, va fulano de tal como magistrado y lo pone con un oficio nada más, pero un nombramiento como magistrado no lo tiene. Y ahí recae precisamente la situación que estamos viviendo. Exactamente, es una irregularidad, porque si la persona que te está dictando una resolución no es competente para hacerlo, pues por lo tanto la resolución es ilegal. Sí. ¿A qué podríamos atribuir, abogado, que esta situación irregular pues ya prevalezca desde hace 2 o 3 años? Me parece que desde el gobierno de Javier Duarte, luego el gobierno de Miguel Ángel Yunes. El gobierno de Miguel Ángel Yunes, cuando empezaron con estas irregularidades, porque lo han soslayado, vamos, no seamos tan técnicos,
no les ha importado realmente la función del juzgador. No ha sido importante en el sentido de qué es lo que debemos de tener nosotros para poder juzgar. Entonces piensan que es como una oficina extra, una oficina gubernamental cualquiera, como si fuera Sedesol o la Comisión de Agua, y no le dan la importancia, porque finalmente es un poder. La Constitución establece esa fórmula de 3 poderes para un equilibrio. Y obviamente si no se tiene un formal poder judicial, pues los otros 2 poderes no pueden operar. Simple y sencillamente ahí se genera un estado de ingobernabilidad propiciado por el gobierno duanual que tuvimos y la falta de seriedad y respeto para el Poder Judicial de Veracruz. Sí. Ahora, esto ya se sabía, esto ya se había señalado, ya se había venido señalando. Sin embargo, el amparo que interpone este abogado, si no me equivoco, es el 175. 875. 875-2018. Es el primero al que pues se le otorga este amparo, ¿no? Contra esta situación irregular que se está presentando en el Tribunal Superior. Incluso el presidente del tribunal ha querido descalificar esto, ¿no? Diciendo que ha habido otros amparos que no han no han resultado benéficos. Sin embargo, en el caso específico de pues sí se le fue concedido el amparo. Así es. Hasta donde yo sé, los otros amparos no se habían concedido por la irregularidad que presentan las salas. O sea, no señalaron como acto reclamado la integración indebida de las salas. O sea, atacan la sentencia en sí, pero no en el hecho de que las salas no están debidamente integradas. Entonces, este es el primero y pues yo lo he comentado con algunos compañeros, diciendo, pues es un precedente. Sí, efectivamente es un precedente, pero pues hay que esperar que cause ejecutoria, que al momento ya no va a causar ejecutoria porque el día de hoy me notifican que interpusieron recurso de revisión. ¿Qué podría desprenderse? Que completaron las copias. Es que el tribunal no tenía el suficiente dinero para pagar todas las copias y entonces afortunadamente completaron las copias. Bueno, es que salen muy caras. Salen muy caras, pero salen más caras cuando alguien no sabe cómo se presenta un recurso de revisión. Sí, ahora, este precedente, ¿qué efectos, qué consecuencias podría tener? Tiene unas consecuencias hermosas realmente, porque es un análisis que vale la pena, porque nos va a marcar a todos hacia el futuro lo que podemos hacer. Creo que por un planteamiento de estrategia no debieron de haber interpuesto el recurso de revisión, porque al interponer el recurso de revisión va a un tribunal colegiado y le da la oportunidad a la Suprema Corte de ejercer una facultad de atracción en ese asunto. Y obviamente este tema puede ser un tema mucho más grande todavía, y si estratégicamente lo hubieran pensado, pues no hubieran interpuesto la revisión, no era necesario. Se hubieran quedado con su golpe, su manazo, su cachetada, y bueno, finalmente decir, ok, soluciones el problema. Pero no pueden solucionarlo tampoco, porque no hay deseo del gobierno del estado de Veracruz en el Ejecutivo de establecer el Poder Judicial, porque a él le corresponde el decir quiénes serían los magistrados, y pues le da lo mismo, no les interesa, y creo que eso nos genera una gravedad mayor, porque si sumamos los 2 años de Miguel Ángel Yunes al actual año que va a cumplir el señor gobernador, y seguimos sin tener magistrados. Muy bien, excelente. Abogado Pablo, ¿qué consecuencias podríamos esperar? Pues mira, las resoluciones que están en tiempo de combatirse, yo creo que todavía los abogados que están a cargo de esos asuntos podrían interponer también una demanda de amparo por cuestiones en las de término constitucional o de vinculación a proceso, porque la ley de amparo establece un término para poder interponer una demanda de amparo. Y en cuanto a las demandas de amparo directo, bueno, pues esas tenemos hasta 8 años para interponerla, y obviamente podemos alegar ahí también la situación irregular de las salas. Entonces, hay muchas que pueden caerse, obviamente sí, se van a caer, y otras, bueno, tendrían que buscar
medio eficaz para combatirlas, porque tampoco puede el justiciable cargar con los errores del gobierno y del Poder Judicial. Sí. Ahora, precisamente el Tribunal Superior de Justicia, el presidente del tribunal ha dicho que estos nombramientos obedecen precisamente a poder impartir justicia. Es decir... Pues sí, pero no se puede impartir justicia brincándose la ley. Existe la ley orgánica del Poder Judicial, existe la Constitución del Estado, o sea, no puede inventarse una capacidad que no tiene, porque la capacidad implica una facultad. Y el presidente del tribunal es presidente del tribunal y del Consejo de la Judicatura, pero no tiene el monopolio. El sentido de un tribunal de justicia, el hecho de que sean 3 los que resuelven en cada una de las salas, atañe a un principio básico de democracia en donde 2 puedan ganarle a 1. Y si se pueden poner de acuerdo, los 3 adelante. O 2 puedan decir, no estoy de acuerdo y vuélvese a hacer. La democracia en el Poder Judicial significa eso. No existe, por ejemplo, con los jueces. Los jueces finalmente tienen que dictar su resolución en sus términos, pero siempre va tendiendo hacia allá. ¿Cómo podemos alcanzar un principio básico de justicia, sea distributiva, sea igualitaria, vamos a decirle, o equitativa, para que nos entendamos? La justicia puede ser o igualitaria o equitativa. Ese es el único fin de la justicia al final. Pero el planteamiento, ¿cómo lo vamos a alcanzar si el presidente del tribunal está designando a sus amigos, a su gente conocida, a gente que no tiene, salvo alguna excepción, creo que son 2, que no tienen el perfil para ser magistrados? Ese es el planteamiento. Tiene que haber un escrutinio. Es tan serio que el constituyente federal del 17 dijo que se designa por vía del presidente de la República. Dijo que después la Cámara de Senadores, y dijo que así se formaría la Suprema Corte. Ese modelo se trajo acá. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 57 se establecía elección directa para poder elegir al presidente de la Suprema Corte. Cuando retiraron la posibilidad de que se pudiera elegir, en la Constitución del 17 se estableció un sistema igual, pero que tiende hacia la democracia. Esa es la justicia que debe de prevalecer. Muy bien. Abogado Pablo, ¿cuántas salas están constituidas de esta forma? Ahorita son 7 de las 8 que están funcionando dentro del edificio del Poder Judicial. A excepción de la 6ª sala, todas las demás están de manera irregular. ¿De cuántas sentencias podríamos estar hablando que están? Montones. Miles de sentencias. Montones. Centenas de miles. Sí. Pueden ser centenas de miles. Ahora, hubo una convocatoria reciente donde se invitaba a los abogados a que se inscribieran para poder ser electos en este momento, en este caso muy particular por el gobernador, para que el gobernador enviara esas propuestas al Congreso. Sin embargo, pareciera que todo quedó ahí, en una propuesta, una tomada de pelo, porque hasta el día de hoy, de esas 1,000 personas que fueron y llevaron su expediente, se desecharon algunas, quedaron 437, 430 y algo, no recuerdo en este momento. Sí. Y eso ya tiene varios meses. Aquí estuvo el presidente del Congreso, habló sobre el tema. Sin embargo, al día de hoy no tenemos esos nombramientos, ¿no? Es decir, como ya se señaló en este panel, generando realmente pues un verdadero caos, una verdadera crisis en la administración de justicia en el estado de Veracruz. ¿Se tiene vislumbrado estos nombramientos en un corto plazo? Pues yo creo que no, porque el mismo gobernador hace unos días dijo que a él no le preocupaba tanto hacer la designación o mandar la lista de posibles candidatos a magistrados. Entonces, desde ahí vemos que no tiene la intención de que se integre el Poder Judicial con los magistrados faltantes, que en este caso vienen siendo 13 los que están faltando. Sí. Entonces, son muchos magistrados. Ahora, hay magistrados visitadores en el Poder Judicial. Si quisieran solucionar en parte el problema, los podrían llamar a integrar sala. Es que se les olvidó. Sí. Se les olvidó que existían ellos y ellos sí están nombrados por el Congreso. Están nombrados por el Congreso. Se les olvidó.
pero deberíamos de cobrarles esta asesoría jurídica en este momento porque realmente... Prácticamente sí. Vamos a recordar. Don Raúl Aguilar Maraboto toda la vida fue magistrado supernumerario, toda la vida. Él tenía la canonjía de haber sido nieto de Venustiano Carranza y por esa razón, y nieto de Cándido Aguilar, por esa razón lo dejaron magistrado como uno de los cachorritos de la revolución todavía. Él siendo magistrado supernumerario, eran dos nada más. Cuando faltaba alguno de los magistrados, me quiero acordar de don Manuel Mejías, que se operó y falleció tristemente, el licenciado, ¿sí?, Aguilar Maraboto, también ya falleció ahorita, integró sala como supernumerario, pero él pasó todo el proceso, entonces sus resoluciones eran válidas. Aquí hay magistrados que están designados como magistrados visitadores, ellos son los que deben integrar las salas, porque ellos ya pasaron el filtro del Congreso. Esa es una equivocación de aquellos que no conocen de derecho constitucional o que no le tienen la seriedad al tribunal como debe de tenerla. ¿Y cuántos de estos magistrados numerarios hay? Bueno, hasta donde yo sé, creo que son 4. Son 5, 4, son más 4. o menos, que podrían entrar a cubrir las vacantes en algunas salas. O sea, parcialmente se daría solución al problema, pero pues falta la voluntad. En algunas de esas salas. Exactamente, falta la voluntad del presidente del tribunal de llamarlos para que integren las salas. Sí, porque finalmente sí deben de integrarlas bien y a lo mejor en aquellas salas que no pueden actuar, deben de suspender las actuaciones y actuar solamente con los magistrados que se tengan, porque siguen generándose nulidades y solamente una nulidad en esa naturaleza pues puede ser una nulidad administrativa o civil, pero hay una posible responsabilidad penal de aquel que se sienta magistrado sin serlo y esté firmando resoluciones. Ahí sí están cometiendo un delito y el mismo presidente del tribunal está cometiendo delitos. Entonces, obviamente, esto es lo que hay que observar, que no nada más hay una contraprestación a su mal actuar. Puede resultarles responsabilidad penal. De hecho, por ahí el día de hoy ya circulaba información al respecto, ¿no? Que la Fiscalía investiga. Bueno, el fiscal es otro tema. O sea, si estás hablando de que de él no sabe de derecho el fiscal, quién sabe dónde anda caminando. No, yo creo que el tema puede ser de naturaleza federal. Puede existir que la Suprema Corte, viendo esta situación, tenga que apoyar o tenga que criticar. Y no me sorprendería que el recurso de revisión se resuelva muy rápido. Es probable. Para este recurso de revisión, ¿con qué tiempo cuenta este abogado? Bueno, el tribunal o la autoridad responsable tiene 10 días para interponerlo. Ya lo interpusieron. A partir de que le notifiquen a todas las partes, posteriormente a 3 días de integrado ya el expediente, se remite al colegiado. Y obviamente, pues yo tendría que adherirme a ese recurso de revisión para combatir los razonamientos que ellos están haciendo. Por supuesto. Sí. Ellos, de acuerdo a las declaraciones y a las publicaciones que han hecho en medios de comunicación, ellos consideran que las acciones que han tomado son legales, es decir, estos nombramientos están dentro de la legalidad. Pues eso es lo que creen ellos, pero ¿qué dice la ley orgánica? Ese es el problema, que están contraviniendo lo expuesto en la ley orgánica. El artículo 88 de la ley orgánica establece en su fracción 13ª que se pueden, el presidente del tribunal puede llamar a integrar a los secretarios de estudio y cuenta, pero aquí lo grave es que ni siquiera los secretarios de estudio y cuenta están integrando sala, son jueces. La ley orgánica no establece eso. Entonces, ¿de dónde se sacó esa atribución él de nombrar jueces? Que se confundieron también. Sí. Había una figura que existía hasta hace algunos años, que era cuando un juez estaba de vacaciones, un juez penal, de materia penal, estaba de vacaciones, podía suplirla el secretario del juzgado y por ministerio de ley podía dictar alguna resolución. Podría. Algunas veces estiló que sí la dictaban, pero era más que nada
para el trámite de los asuntos que no se quedaran entorpecidos, para contestar amparos, para resolver situaciones, algunas veces situaciones jurídicas, y ellos certificaban que el juez le habían hablado por teléfono y el juez dijo, concédanle el auto de libertad, cosas así. Se fue transformando y para mí en lo particular, después de todos estos años de estar trabajando, la habilitación no la conocíamos. O sea, así como habilitado de magistrado, no existía esa figura. No sé si tú la recuerdas en algún momento, pero después de todos estos años, pues siempre más de 30 años, ¿va? Sí. Y yo por ahí también. Entonces, recuerdo mucho en esa proporción que no había que se pudiera hablar de habilitados. Es un tema novedoso, es un tema muy actual y no le entiendo al final de cuentas, y se lo comparto a ustedes, de dónde sacaron el tema de habilitado. O sea, si ni la ley lo contempla. Entonces, que es una atribución que se dio el presidente del tribunal, porque la ley orgánica no establece ninguna situación de esa. Establece que los secretarios de estudio y cuenta pueden suplir a los magistrados hasta 10 días. Así es. Temporalidad de 10 días, pero no más. No más. Entonces, ¿de qué manera están ahorita los jueces supliendo desde más de un año que los llamaron a estar supliendo y nada más les van renovando el oficio de cada 10 días, cada 5 días, pero siguen en la misma sala? Y aunque los mandaran a otra sala, es de manera irregular. Pero el oficio no puede... No puede suplir el nombramiento. Dice que el actuar, vamos otra vez en término constitucional, todo actuar de autoridad tiene que estar fundado y motivado. ¿En qué artículo se funda el presidente del tribunal y presidente del Consejo de la Judicatura Veracruzana? ¿En qué artículo se funda para habilitar a alguien? No está en la ley, ya lo leímos, lo analizamos, no está en la ley. ¿De dónde sacó la imagen de habilitado? Pues a lo mejor de un partido de fútbol, o a lo mejor, no sé, de algún juego o algo por el estilo, pero no existe ese término habilitado, ni siquiera lo establece la Constitución General de la República. Ahora acá lo increíble es que se apresuraron mucho en jubilar a los magistrados que estaban actuando y sin embargo para incurrir en estas irregularidades es algo extraño, ¿no? Pues porque querían poner magistrados, ahora sí como dicen, a modo. A modo, sí. Pagar favores de campaña y pues quisieron los lugares, pero no, ahora no saben ni qué hacer con esos lugares. Sí. Ahora, una pregunta. ¿No hay abogados calificados en el estado de Veracruz para poder nombrar a esos magistrados restantes? Porque, vaya, pareciera increíble que ha transcurrido tanto tiempo, se presentaron más de 1,000 personas con sus credenciales y me parece increíble que al momento no podamos designar. No hay al interior del Tribunal Superior de Justicia gente preparada que pueda ser nombrada como magistrado. No hay en las instituciones privadas, en las instituciones académicas, gente preparada para ocupar estos cargos. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas de la magistrada también, Irma Dinora Guevara. Durante más de 25 años estuvo ella como secretaria de sala y por fortuna, un buen día de esos, logró en un escalafón ciego llegar a ser magistrado del tribunal, ella. Por el otro lado, la maestra Cointa Rivas. Sí. Cointa estuvo 30 años en el tribunal y no pasó de secretaria de la sala. Nunca le permitieron, no hubo posibilidad que pudiera llegar ella. Era muy cerrado el ciclo de los magistrados en Veracruz, era celoso, inclusive el último gobernador que pudo meter muchos magistrados fue Dante Delgado Ranauro en su cuatrienio. Él metió a varios de los magistrados que ahorita ya se fueron en retiro por la edad. Y muchos de ellos como magistrados no salieron tan mal, fueron gente preparada, son amigos de nosotros, a veces nos oían, a veces no nos oían, pero sí nos resolvían bien en sus términos, porque se tomaban en serio la vestimenta de magistrado. Entonces, estos últimos tiempos, pues estorbaron los viejitos y entonces los empezaron a sacar, pero el renuevo existe. Hay gente con mucha capacidad para ser magistrado del tribunal, hay mucha gente. El inconveniente que se tiene es que
quieren que sean a modo y que solamente Amigos de los respondiendo a amigos. algún partido político o algo por el estilo, el tribunal no puede ser así. Sí, porque personal dentro del Poder Judicial hay muchos jueces, juezas que tienen la capacidad para llegar a ocupar esos cargos. Desafortunadamente no son tan amigos del presidente o del gobierno en turno o de algún secretario de Estado para poderlos nombrar. Pero personal capacitado, hay hombres y mujeres muy capacitados. Incluso entre los particulares también. Sí, Muchos abogados de reconocida trayectoria. Entonces, aquí es falta de voluntad del gobernador de mandar las ternas o la lista de posibles magistrados y del Congreso analizar los perfiles para poder ya hacer las designaciones. así Pero es. hay mucha gente capaz. Bueno, ahora en el Congreso también tenemos otra situación, no se ponen de acuerdo, incluso dentro del mismo partido que gobierna, ¿no? Yo creo que también de ahí parte mucho, es decir, no alcanzan a repartirse, ¿no?, las magistraturas, tantas para ti, tantas para mí. Es que hay gente que obedece también, si lo hablamos en términos literarios, hay gente que obedece a los fantasmas de Scrooge, o hay gente, para que lo entiendan los chavos, que obedece a Darth Vader, y entonces ya muerto Darth Vader, y obedece a Darth Vader. Y entonces, de una u otra manera, hay fantasmas políticos del pasado que influyen, que fueron empleadores de algunos actuales diputados o directivos de la legislatura, que también tienen intereses. Y esos intereses a veces son sanos o a veces son insanos. Porque en el ámbito político nacional hay mucho panista que se recicló en priista que se recicló en Morena que se recicló en PT, PRD. O sea, estos últimos 2 años es ecológicamente, políticamente reciclados todos. Y entonces es un desorden porque hay gente que tiene intereses que ya fracasó para el ámbito político estatal y de una u otra manera quieren seguir participando teniendo a 1 o 2 magistrados porque ni siquiera entienden qué es lo que hace un magistrado. Eso es ausencia de inteligencia. Es lo más grave, ¿no? Lo más grave que podríamos estar presenciando. Sin embargo, precisamente retomando la pregunta inicial, ¿no?, se violenta ese derecho humano al acceso a la justicia, ya sea que no se pongan de acuerdo por cuestiones políticas, de partidos políticos, ya sea que porque no encuentran a esos aliados que podrían servirles en el Tribunal Superior de Justicia, pero finalmente el derecho se hace nugatorio, el derecho de acceso a la justicia, es decir, no tenemos un acceso a la justicia, como lo dice la Constitución, de forma completa, de forma imparcial, ¿sí?, de forma, pues de acuerdo a los tiempos que señala la misma ley, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación de oscuridad en el estado de Veracruz. Sí, y aquí los que resienten todo eso son los justiciables, porque las personas que están privadas de su libertad, pues se siguen quedando privados de su libertad porque la incapacidad de las salas para resolver, pues es la que los mantiene en los reclusorios. Entonces, no es posible que por caprichos del presidente del tribunal y del gobierno actual y del Congreso, la gente siga privada de su libertad. Efectivamente. Ese es lo interesante, es en el caso, es el asunto de Diego N. Y obviamente se ha cometido injusticia tras injusticia en contra de estos muchachos, en un exceso. El juzgamiento en redes sociales fue fenomenal, pero el juzgamiento en la verdad jurídica no puede prevalecer ni puede existir. Y de una o de otra forma se han cometido errores en contra de ellos, ¿sí?, en contra de ellos, cuando no debieron de haberse cometido, ¿sí?, porque ya no supieron cómo cuadrarlo y las ineficiencias de un presidente del tribunal que no sabe de derecho. Está probado. Cada 10 días firma una habilitación para una persona. De un fiscal general que es nugatorio su conocimiento jurídico, que no sabe nada. O sea, absolutamente, y todo el equipo que tienen ahí.
el obscurantismo más grave en nosotros. Bueno, el nombramiento del fiscal anticorrupción también fue muy cuestionado. El nombramiento ilegal, que es ilegal, completamente ilegal. Pero vamos un poquito más allá. Quiero recordar que en Veracruz tuvimos secretario de gobierno, por ejemplo, a don Manuel Maples Arce, por allá de 1920, que fue un embajador extraordinario en todo el mundo y creador del movimiento estridentista. Quiero recordar que tuvimos como secretario de gobierno en Veracruz a don Mario G. Rebolledo, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en un espacio de 12 años, fue 7 años presidente de la Suprema, porque fue intercalado en algunas ocasiones. Quiero pensar en aquellos que han sido Morales Lechuga, un extraordinario secretario de gobierno, el mismo Dante Delgado Renauro, buen secretario de gobierno. A lo que voy es a esto. Desde Gerardo Buganza, que es ingeniero, parece que el secretario de gobierno tiene que ser ingeniero. Y no puede existir, no puede prevalecer un gobierno que no sepa, que no conozca o que esté cerrado los oídos para aprender cuestiones jurídicas. Las personas que pudiera tener el secretario de gobierno ahí tampoco tienen el perfil de naturaleza jurídico como para orientarlo y decirle, señor, va a haber un problema si no se arregla esta situación. Y obviamente nos va a explotar en las manos el pleito de que toda la culpa de Veracruz la tiene el fiscal. Y por el otro lado, ahorita lo de Del, con la situación del tribunal, nos está convirtiendo en una situación política de forma caótica. Bueno, es que en ninguna secretaría, no solo en la Secretaría de Gobierno, en ninguna secretaría los auxiliares tienen el perfil. Bueno, ¿no? Esto votamos porque sí, es la verdad. El problema es ¿no? que llamaron a sus Han sacado a la No ha gente, llegado la policía todavía, podemos seguir. han sacado a la gente que tiene la preparación académica, la gente que tiene la experiencia profesional, ¿sí? Para meter pues a gente sin preparación, sin carrera y sobre todo sin la vocación del servicio público. Esa es la gravedad. Mira, no sé si coincida aquí nuestro amigo Pablo conmigo, pero nos odian a los que nos gusta estudiar. En serio, nos odian. Los que les queremos gordos. Totalmente, sí. O sea, los que estamos dedicados a esto. Somos esa los es la vida. incómodos. Somos los incómodos. La gente que estoy... Ahorita platicamos, somos 30 años de dedicado al litigio. Eso significa que le damos nosotros de comer, ya son 60 años los dos juntos, ¿eh? Les dimos a comer a nuestros hijos, le dimos de cariños a nuestra familia, nos hacemos de un buen nombre, serios, gente profesional trabajando, dedicados nada más a estudiar. O sea, el prestigio no se construye por un cargo público o por haber arribado a una situación personal. El prestigio se basa sustancialmente en que todos los días nos tenemos que levantar temprano, nos tenemos que ir al juzgado, nos tenemos que ir a sentarnos en nuestro escritorio, a revisar, a leer, a ser creativos. Y reconozco mucho la creatividad que tuvo Pablo con este amparo. No, y a es veces, extraordinaria. A veces hasta los fines de semana hay que sacrificar el convivio con los amigos, con la familia, Claro. a seguirse actualizando, a prepararse. Porque hay que prepararse. Sí. El tema es de que sí existimos buenos juristas en Veracruz y existimos y aquí estamos y podemos dar una asesoría sin mayor problema. Y como nosotros tenemos amigos que nos hemos conocido en los juzgados y en los tribunales durante muchísimos años, que sabemos que tienen capacidad para hacer determinadas cosas, pero parece que este gobierno nos odia, les caemos gordos. A la gente con preparación, con experiencia y con vocación de servicio. Es que somos guapos y hablamos muy bonito. Además, pues quiero agradecerles mucho la participación en Defiende TV, a este par de abogados, par de juristas reconocidos, de trayectoria reconocida en el estado de Veracruz, Pablo Pérez Cimbrón, Fidel Guillermo Ordóñez Solana. Muchísimas gracias. Un último mensaje que quieran enviarle al público de Defiende TV. Bueno, simplemente que los que tienen sus procedimientos o sus procesos penales pendientes de resolver, pues que busquen la asesoría para que los asuntos se resuelvan, porque no puede ser posible que sigamos en el marasmo
que no se resuelvan y que la gente que tiene que resolver no lo esté haciendo. Perfecto. Estamos de acuerdo, Fidel. contrátenos. O sea, yo creo que no hay un problema, nos gusta trabajar, somos muy decentes, tomamos café, yo en mi caso fumo, pero contrátenos porque finalmente necesita la gente tener la oportunidad de poderse defender bien. Si no puede contratarnos a nosotros, hay abogados que estudian, pero hay que hacerlo. Hay que ayudarle a la gente y que la gente se ayude y que deje de suspirar por sus asuntos, que además el derecho, tarde que temprano, la justicia les va a llegar. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Espero que vuelvan a participar con nosotros en Defiende TV. Gracias a ustedes que nos sintonizaron. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Defiende TV por teleclick.tv y alcalorpolitico.com. Muchas gracias, muy buenas noches. Veracruz es uno de los estados con mayor número de casos de dengue. Esta enfermedad no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Para evitar la reproducción de este mosquito, chapea y limpia tu patio. Tapa o retira los recipientes que puedan almacenar agua. Usa repelente y camisas de manga larga. Si presentas fiebre alta repentina, dolor de músculos y de articulaciones, acude a tu centro de salud más cercano. El dengue es un enemigo silencioso y la prevención es nuestro mejor escudo contra él. Veracruz, Gobierno del Estado.